estacionarse, ¿verdad? Y que hoy iba a ver el estacionamiento. Entonces les dije cómo marcar las estaciones, los puntos de cambio, como PC, PT y PI, ¿verdad? Sí. Ajá. Y que estos puntos de cambio iban a lo largo de todo el eje de la carretera, que era este, y que comenzaba con la estación 0 y llegaba a la estación final. Y como era en el eje, ya iba a tener el PC, PT de cada curva, ¿verdad? Y que esta parte por donde iba el trazado era la longitud de curva. Entonces ya ustedes sabían cómo determinar cada uno de esos puntos de cambio. Entonces quedamos que las estaciones en los tramos rectos se iban a marcar perpendicular al eje, ¿verdad? Sí. Y cada 20 metros, o cada 2 estaciones, por decirlo así. 00, 02, 04, 06, pero llega el PC. Entonces dentro de la curva van a ser cada 10 metros. ¿Cómo van a determinar las estaciones dentro de la curva? Tienen dos formas. Método de los ángulos internos o método de la deflexión. El método de los ángulos internos es lo que yo lo voy a hacer ahora, y lo de deflexión es lo que tiene en mi libro. Entonces, por el método de los ángulos internos, entonces yo voy a tener la estación del PC y la estación del PT. Y voy a conocer longitud de curva, ¿verdad? Longitud de curva, pi por delta por radio de diseño sobre 180. Esa es la fórmula y la tienen en el material de curvas horizontales. Entonces, para yo encontrar todo esto necesito conocer el ángulo interno. Voy a suponer que mi ángulo de deflexión es 28 grados. El PC, voy a suponer que el PC es la estación 12 más 1.8. Voy a suponer que el PT es la 20 más 2.3. Y voy a suponer que eso es 111.3 metros. Todo eso es impuesto, porque ustedes lo tienen de su ejercicio, ¿verdad? Entonces ya tengo todos los elementos, ese ángulo interno es el mismo ángulo de flexión.
Entonces me dice aquí, para yo encontrar la siguiente estación entera, dice, si es la 12 más 1.8, ¿cuál sigue? La 13, 14, y así sucesivamente hasta la 20, y esta es la 20 más 2.3, ¿verdad? Esas son todas las estaciones que están dentro de la curva. Entonces, para yo encontrar mi primera estación entera, que es la 13, necesito encontrar ese ángulo de flexión. ¿A qué igual beta 1? Dice que es igual a delta entre LC por X1. Entonces, ustedes dicen beta 1, o sea, mi ángulo interno, es 28 entre la longitud de curva, que en este caso es 111.3, por X1. ¿Quién es X1? Distancia del PC a la siguiente estación entera. Si esa es la 12 más 1.8 y esa es la 13, ¿a qué distancia está? ¿Eh? Vamos, piensen un chip. Repito. Si esa es la estación 12 más 1.8 y esa es la estación 13, ¿qué distancia hay de ahí? 0.2. 8.2, ¿no? 8.2, ¿están todos de acuerdo? No es lo que me falta, de la 12 más 1.8 para llegar. Usted dijo que 12 era 12 muy bien, en la clase pasada, entonces son 120 más 1.8 y lo que le falta era 130. Exactamente. ¿Estamos todos claros? ¿Quién fue aquí uno? ¿Le queda alguna duda? ¿Le queda duda de quién es aquí uno? Beta 2, lo mismo. Ahora, ¿quién es X2? Distancia de la estación entera. Fíjense, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20, todas están a la misma distancia. ¿Cuánto es? 10. Y beta 3 es distancia de la última estación entera al PT. Si esa es la 20 y esta es la 20 más 2.3, ¿qué distancia hay de ahí? ¿Eh? Entonces ya, con eso yo calculo los ángulos y vengo aquí, marco beta 1 y va a la 13, después todas las estaciones enteras van a la misma distancia, hasta llegar a la 20 y ya ahí hago ya. Entonces, yo voy a tener aquí todos los puntos donde van las estaciones, ¿verdad? Y aquí marco todas mis pares. Entonces, la gráfica de las estaciones va acompañada del ancho de la plataforma de la carretera, que va a ser perpendicular al eje y corresponde al derecho de vía. Para una carretera secundaria, ¿cuánto es el derecho de vía? Está en las primeras páginas de su R012, diciendo. Para una secundaria regional, 40 metros. Ya saben todo, ¿cuánto es su derecho de vía? Todos tienen una carretera secundaria, ¿verdad? Entonces, vienen acá con el ancho de 40 metros, perpendicular al eje. Eso se supone que está perpendicular. 20 a la derecha y 20 a la izquierda. Entonces, tengo la 00, 02, 04 y así sucesivamente hasta llegar al PC, que es la 12 más 1.8. Luego marco aquí perpendicular en la estación la que corresponde, entonces me va a quedar todo así. Y así queda definido el eje y estacionamiento de mi carretera, ¿entendido? Entonces eso es estacionarse. Ahora, para terminar de definir su estacionamiento, necesitan verificar si su curva tiene o no espiral. En el plano de su carretera, esto es lo que van a hacer. Pero en su memoria de diseño tienen que establecer si lleva o no espiral. Entonces, para nosotros saber si lleva o no espiral, vamos todos al R012. Recuerden que le dije que la espiral es
esa zona de transición entre un tramo tangente y la curva para suavizar la entrada. Aquí, ¿oyeron? Entrada y salida. Entonces yo voy a buscar donde aplica esa longitud que es la misma de este lado. Entrada y salida de la curva. Entonces para que no se sienta el cambio brusco de la tangente hacia la curva. Entonces, R012. La página 18, ¿no? De 15. Entonces vamos a la página 15, por favor. Están todos en la 15, curva de transición. Están, dice, carretera con velocidades mayores de 60 km por hora, se intercalarán curvas de transición entre el tramo en tangente y las curvas horizontales. Para ello se utilizarán espirales que se aproximan a la pelota. O sea, lo primero es que la velocidad tiene que estar por encima. Pero aquí hay grupos que tienen velocidad de es decir, que los que tienen velocidad de 45 por la baja velocidad ya saben que no aplica. Pero dice, estas curvas deberán usarse cuando los radios sean menores a los mostrados en la tabla 5. Vamos a la tabla 5. Lo que tiene 65, ¿cuánto debería ser su radio mínimo para no tener espiral? 300. No, 60 es 300, 70, 500, ¿cuánto sería para 65? 400 interpolando, ¿verdad? ¿Está bien interpolar? Entonces, aquí viene la selección del radio de diseño. Quizá alguno me diga, bueno, profesora, yo calculé mi radio, atiendan aquí. Cuando ustedes hicieron su fórmula de radio mínimo, vamos a suponer que le dio 115 y decidieron usar 200. Recuerden que no se han estacionado, pero aquí dice que tiene que ser 400 para no tener espiral. Lo que tienen velocidades de 65. Entonces ustedes están en el dilema de si usan 200 o si usan 400. ¿Qué pasa cuando aumenta el valor del radio? ¿Qué pasa con T? ¿Qué hace T cuando yo aumento esto? Aumenta. Entonces, si esto es T y esto es T, si yo aumento el radio, la curva se me hace más grande, más suave, pero esto aquí ¿qué hace? Se reduce. Entonces ustedes estaban por ahí verificando que la curva cumpliera con la distancia para que se mantengan independientes, que si era compuesta la diseñaron, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí viene el criterio de ustedes como diseñador. O le dejan 200 o la suben a 400. Si la suben a 400 tienen que modificar el trazado. Pero puede ser que su trazado le permita dejar uno en 200 y otro en 400. Eso se puede, lo que no se puede cambiar la velocidad. ¿Entendieron? Pero esos son criterios de ustedes como diseñadores. O le insertan espiral a todo, porque eso no es nada del otro mundo. ¿Entendido? Entonces, claro con eso. O sea, profesora, disculpe, para que entendí bien. Si yo utilizo 200, el radio es menor que el mismo, entonces no puse la espiral. En esa curva. O sea, Que es menor El mínimo son 400. para usar espiral. Exacto. O sea, si lo primero es, no me diga mínimo. El radio mínimo de diseño fue el valor 400. que tú calculaste, que te dio 100 y pico. Tú seleccionaste un radio de diseño de 200. Tú ahora lo que estás analizando, si lleva el radio un valor donde la curva se suavice y no necesite ponerle espiral. Ahora tú estás diseñando la espiral de la curva. O tú la insertas
O incrementa su valor para no tener que hacerlo, pero te aumenta el valor de T. Porque la curva se hace más suave. Entonces ahí viene tu elección como diseñador. O tiene que modificar el trazado para que no se solape con otra curva. Nomás lo aplique en una sola, a otra le inserta la espiral. O sea, y eso queda de ustedes. ¿Quién me preguntaba por aquí? En dado caso de que nosotros tenemos que el radio sería entre 200, tenemos que elegir 200 o 400, ¿cierto? Sí, pero eso queda a elección de ustedes. Sí, pero si en dado caso nosotros tenemos una menor, tendríamos que modificar el trazado. Una G. Es decir, un radio menor. O sea, Hans, lo que pasa es que ese 400 es para tú no usar espirales, ¿cierto? Entonces, si tu radio tuyo, tú lo tienes 200 o 50, por ejemplo, y tú lo quieres dejar en 50 o 200, tú vas a tener que hacer espirales porque la curva es muy dura, entonces tú vas a tener que suavizar un poquito. Es como que si tú una curva muy con un radio muy amplio, tú ves que la curva es suave, que el vehículo va a poder visualizar lo que tiene más adelante. Si tu curva es muy cerrada, o sea, con un radio muy pequeño, pues vas a tener que darle como un preámbulo para que el vehículo entre suave y te va a coger. O sea, tú pudiste seleccionar un radio de 150, yo no sé. Yo sé que tu radio de diseño fue mayor al valor del radio mínimo de la fórmula que tú calculaste. Ya. Mayor o igual. Pudiste haberlo dejado igual y está bien. Ahora lo que tú estás haciendo es suavizando la curva. Y hay dos maneras. O dejándole su mismo radio o llevándolo a un valor más alto. Si el diseño no te permite llevarlo más alto porque te solapa las longitudes de curva, se puede quedar con el valor que tiene, pero tienes que diseñar espiral. Entonces, para el diseño de la espiral, en la clase que viene, en el R02, vamos a aprender a calcularla. La tienen en dos materiales. Se fijan cuál es, que vamos a trabajar con eso que está ahí, vamos a hacer un ejemplo. ¿Está bien? ¿Alguna duda hasta aquí? Entonces, en el plano, solamente van a calcular sus curvas simples y se van a estacionar. Porque la espiral, donde aplique, va para la memoria de diseño. Solamente. Porque las deflexiones o las variaciones son muy pequeñas. Y como son pequeñas, no pueden llevarse casi a la escala de plano. Porque no se nota. Pero como no se nota, solamente se transparenta en la memoria de diseño. ¿Estamos claros? Sí. Entonces recuerden que ya el miércoles yo tengo que ver el estacionamiento. O sea, su plano tiene que tener todo el estacionamiento. ¿Está bien? Sí. Entonces vamos a comenzar